Hola, muy buenas noches, bienvenidos. Esto es Estado de la Nación y comenzamos. Vamos a platicar acerca de un problema que ya es recurrente y en los últimos 2-3 días se ha regularizado de alguna manera, pero que persiste y eso es el tema de los pasaportes, los famosos pasaportes en la Dirección General de Migración. Hoy tenemos invitados acá con nosotros a la doctora Ilse Álvarez, ex viceministra de Gobernación, bienvenida, y también está el diputado Jean-Paul Brière. Muchas gracias, bienvenido. ¿Cómo ve el tema de migración? Usted estuvo ya en Gobernación. ¿Se percibe en Gobernación realmente los problemas que se dan en el Departamento de Migración? ¿O se miran así como algo muy alejado? Yo creo que la seguridad nacional no es algo que debe estar apartado del interés del ministro de Gobernación, sino es una de sus prioridades. Esta es una de las direcciones más importantes porque tiene a su cargo el control tanto de nacionales como de personas extranjeras. Ahora, ni en presupuesto, ni en nombramiento de calidad de funcionarios, no demuestra eso Gobernación a lo largo de la historia, con algunas excepciones. Normalmente son funcionarios, perdón que lo diga así, pero funcionarios de poca monta. Migración se ha visto envuelto en miles de problemas. ¿Por qué? Yo creo que el tema es que ha sido tocado por el crimen transnacional. Acuérdense que acá hablamos de trata de personas y lógicamente la facilitación de pasaportes es lo que hace que la seguridad nacional e internacional se vea seriamente afectada. Es muy importante mencionar que migración debe tener una inversión de alta tecnología y debería estar conectada con los países del hemisferio para intercambiarse información sobre datos de personas que pueden constituir un riesgo a nivel nacional e internacional. Y aquí es donde, digamos, migración debe estar protegida con sus propias bases y sus propios programas fuentes. Yo, digamos, en lo personal considero que es vulnerable el sistema desde el momento en que estamos concesionando cada cierto tiempo, en que estamos emitiendo documentos que probablemente no tengan condiciones de seguridad, que sean de fácil falsificación. Y aquí hay algo que sería destacado. ¿Qué es lo que pasa con el valor del pasaporte? Pues el pasaporte es relativamente subvencionado porque tiene un precio que no es ni caro ni barato, pero que probablemente no tiene las garantías de seguridad nacional e internacional. Mientras más vulnerable sea un sistema porque está siendo trastocado por muchas instituciones, es más fácil y más accesible el poder obtener documentación falsa. Yo recuerdo que hace tiempo vi una investigación periodística que me encantó, porque un periodista se mete a comprar un pasaporte falso y dice, me costó, y dijo una cantidad, lo obtuve en tanto tiempo y lo muestra, y dice, yo lo obtuve sin ningún documento soporte. Y parte de la investigación periodística era con quién había contactado, quién se lo había conseguido, cuánto le había costado obtenerlo, y el pasaporte materialmente era válido, ideológicamente era falso. Y lo obtuvo y hace el comentario cuánto tiempo le costó, que no hizo cola, y etcétera. Entonces, estos procesos de seguridad deben ser verificados de manera continua, con el objeto de que todos estemos claros que Guatemala no va a ser objeto de alguna sanción internacional, porque es fácil obtener un documento. Para que la gente comprenda, materialmente significa que el pasaporte pues era real, entregado por migración, el documento era real, ideológicamente no lo era, porque el contenido de lo que se daba fe en el pasaporte, pues ese sí era falso. ¿Qué van a hacer los diputados al Congreso de la República? ¿Qué puede hacer el Congreso en este sentido? No es momento que el Congreso se ponga, pero verdaderamente duro en este tema. No, por supuesto, pero vámonos un poquito más atrás. También este tema lo vivimos en el 2013, empezando 2012 y 2013, empezando el gobierno pasado. Incluso se recordarán que le costó el puesto, la destitución al director de migración de ese tiempo, que era Freddy Vian creo que era. Fue destituido por este tema de las cartillas de pasaporte. En aquel tiempo, obviamente, era otra situación porque querían llevarnos al punto de crear la crisis, valga la redundancia,
para hacer las compras directas del pasaporte y que alguien obtuviera una ganancia fuera de lo que se consideraba lícito de la compra del pasaporte. Vemos en el 2016 el Congreso de la República tiene que ayudar a Migración ya en este gobierno y aprobamos de urgencia nacional por una única vez la compra de 500,000 cartillas de pasaporte de estado a estado y fueron las que sirvieron para el 2016 y parte del 2017. El año pasado se hizo una nueva licitación, se compraron 1 millón de cartillas, es lo que está viniendo hoy en estos meses. Al día de hoy estuvo el director de Migración en una citación de la Comisión de Relaciones Exteriores y tenemos 62,000 cartillas de pasaportes. Se espera un lote de aproximadamente 300,000 cartillas para junio, ¿ya? Igual no llena los requerimientos, de lo que se está haciendo. ¿No creen que el Congreso, porque, a ver, cuando se ven las colas, cuando la prensa grita el asunto, entonces el Congreso hace las citaciones? ¿No creen que debe ser un tema importante del Congreso? ¿Deben ponerse necios al respecto? No, por supuesto, concuerdo. Se ha venido haciendo las citaciones. Vemos también que el director de Migración, a partir de que se hicieron unas visitas también al área de pasaportes, se mejoró la situación. Nos contaban que unos colegas hicieron una visita in situ la semana pasada y que se vendían más o menos 250 turnos al día a un promedio de 200 o 300 quetzales. Esos turnos, quiere decir que estas famosos tramitadores hacían de 50,000 a 60,000 quetzales diarios en el tema. Licenciada, yo quería comentarle a usted, por ejemplo, en el tema de, usted decía que esas bases de datos tienen que ser de Gobernación. A ver, Gobernación no sirve para nada. No le pudieron ni, perdón que lo diga, pero no le pudieron ni pasar siquiera el DECAM. Crearon el DIGECAM, que sigue estando en manos del Ejército, porque pasárselo a Migración era un absoluto peligro, a Gobernación era un absoluto peligro. La forma como está la burocracia estatal lo hace ser un peligro enorme. ¿Por qué no tendríamos que concesionarlo? Si al final las bases para obtener una ciudadanía falsa están en el RENAP. Sí, yo quisiera mencionar que ningún país de alto desarrollo privatiza los sistemas de seguridad. Los presta de manera directa. Yo quisiera preguntarles si ustedes han visto que Estados Unidos concesione la emisión de sus pasaportes, pero ni en pienso. Pero tiene una burocracia bastante más eficiente que la nuestra, ¿verdad? Usted viene y por correo pide su pasaporte, por correo se lo envía, usted no se mueve de su casa, y si usted necesita un pasaporte inmediato, usted paga un extra precio y entonces le mandan su pasaporte de inmediato. Sí, pero es que las bases de datos de otros países desarrollados están protegidas y aseguradas. Y entonces el Estado está seguro que cuando está emitiendo un pasaporte y un documento, esa persona es la que es. Pero la alternativa es entonces estar sufriendo esas colas, que la gente en el interior venga a tener que sacar su pasaporte acá. Vea usted los 3 documentos que el Estado da. En el caso de las licencias lo tiene concesionado, no las bases de datos, pero sí la entrega, la hecha del documento y todo el trámite en sí. Y esa sale en, ¿qué? 15 minutos. Los tramitadores están prácticamente adornos. En el RENAP, pasemos al RENAP. Ahora el RENAP adquirió la forma de hacer el famoso DPI y se lo entregan en meses a la gente. Sí. Es un abuso absolutamente enorme con el ciudadano. Y vámonos ahora a Migración, que también ahora se pusieron ellos a dar el pasaporte y es un desastre. Estoy de acuerdo. Lo que pasa es que a lo que yo me refiero es que lo ideal en los países para conservar sus bases de datos es que no las privaticen. Nosotros no hemos tenido la capacidad de ser autosuficientes y por lo tanto tenemos que concesionar los servicios. Pero lo correcto es que no privaticemos estos servicios que son de temas de seguridad. Ahora, ¿realmente se privatizan las bases de datos? Eso es prohibido por la ley, no puede ser privatizar esas bases de datos. El RENAP no puede privatizar lo que se puede concesionar es la entrega de los documentos, ¿o no? De hecho, sí, las bases de datos están privatizadas. Realmente están privatizadas. En el RENAP lo maneja una empresa, el pasaporte también. Pero hay un tema que aquí que sí quiero dejar muy claro. En el Código de Migración aprobado en el 2016 establece que la emisión del pasaporte debe de regresar en el momento que entre plena vigencia el código a
ser emitido por el ministerio. Ya no se puede tercerizar la emisión de pasaportes. Entonces, por supuesto, ya entró en vigencia el código. En estos días la autoridad migratoria se reunió. Es un proceso que dura 2 años. Así que estipulado porque no podíamos cerrar hoy la Dirección General de Inmigración y mañana abrir el instituto. Entonces, es un proceso que va a durar 2 años. Esperemos, es hasta 2 años, puede ser en menos tiempo que empiece a funcionar el Instituto Guatemalteco de Migración. Y muchos de estos problemas se podrían resolver en ese sentido. Obviamente, el director del Instituto Guatemalteco de Migración, que nombra el presidente, que en este caso el presidente, pues tiene que ser una persona que tenga el conocimiento para poder hacer todos estos... Perdonen que les discuta el tema. Vinimos y pasamos de los notarios al tema de las adopciones a una entidad estatal específica para eso. Y hoy las adopciones son un desastre, más desastre que las que habían antes. Entonces, ¿en qué va a parar el ciudadano así? Yo sigo sosteniendo que aquí en Guatemala hay una teoría pendular. Vamos del extremo al extremo hasta que logramos encontrar una media. Y para mientras el ciudadano sufre el proceso de acomodación, pero en realidad en todos los países los temas de seguridad no se privatizan. De hecho, la base de datos es arriesgada tenerla bajo un sistema donde el programa fuente lo tiene el que presta el servicio. Entonces, el Estado está siendo extorsionado porque no puede hacer modificaciones en la base de datos, no puede ampliar campos, no puede hacer modificaciones e instalar otros mecanismos. Hoy con los 3 sindicatos que tienen migración, ¿no le daría temor que esos sindicatos tuvieran acceso a las bases de datos aún más que lo que lo tiene la empresa? Es que yo le diría que como son empleados, como empleados tienen acceso a la base de datos. Digamos, yo voy a mencionar algo que me parece muy interesante. El Registro General de la Propiedad durante el gobierno de Arabella Castro llegó a estar en el primer lugar en América Latina en temas de seguridad registral. Ella lo logró eficientizar mucho, metió unos programas muy interesantes, hizo las concesiones para que Guatemala pudiera tener un respaldo a nivel internacional. Si el programa se caía, podía ser levantado el programa a través de una base como un banco. Sin embargo, nosotros hemos visto que luego han habido estructuras criminales especializadas en robo y alteración de propiedades. Es decir, a pesar que se aseguró de cierta manera los mecanismos registrales, hay organizaciones criminales incrustadas. Y estas organizaciones criminales siempre van a necesitar personas que funcionen desde adentro para que les digan cuáles son los errores del sistema, cómo funcionan, en qué tenemos alguna deficiencia, cómo poder incursionar al sistema sin ser notados, porque la tecnología es la base del desarrollo a nivel mundial. Todos trabajan con chips o con nuevos mecanismos de seguridad. Sin embargo, digamos, todos los registros, porque estos son registros de información de personas o de bienes o de activos, tienen que estar concesionadas en una base central, que esa es la riqueza del gobierno. Ahora, muchas personas me decían, es peligroso en un gobierno que pueda dar mal uso a esta información. Pudiera ser, pero de hecho nosotros, al participar en un Estado democrático donde nacimos, tenemos que confiar en que el sistema funcione, o si no, tener que acudir a la vía judicial para obligar a la gente a que respete. Bueno, tengo mis objeciones acerca de confiar. Creo que los guatemaltecos hemos confiado demasiado. Pero bueno, vamos a la pausa y regresamos con nuestros invitados esta noche. Llénala con Rusia 2018, el único cable operador con todos los partidos en vivo y en HD por Tigo Sports. No te quedes sin Rusia 2018. Para más información, llama al 2428-0000. Tigo Star. En meses que estamos sin empleo, que los magistrados nos dejen trabajar. A mí la Pina me ayudaba bastante con el seguro. Yo tengo a mi esposo enfermo y solo yo soy la que trabaja. Queremos que por favor se ponga las manos en la conciencia. Queremos trabajar. Solo yo no puedo salir adelante. Señores de la Corte de Constitucionalidad, ¿qué le responde a Amparo, sus 3 pequeños y su esposo enfermo? Magistrados, resuelvan ya. Este televisor es de
43 pulgadas. Pues el mío también. Y además, se conecta a internet. Yo te doy el mismo, pero te lo doy en cuotas. Yo te ofrezco todo eso y mucho más. Seguro fácil, totalmente gratis y el respaldo de Distelsa. ¡Se listo con tu pisto! Y ven a Tecnofácil, el único que te da en todas tus compras seguro gratis, el crédito más barato y el respaldo de Distelsa. En Tecnofácil modernizamos tu hogar. Madrugar para empezar bien. Saber que siempre se puede mejorar. Caer y levantarse de nuevo. Tener en tus manos lo que siempre soñaste, pero nunca dejar de soñar. El éxito es de gente como tú, que aprecia lo bueno, que sabe escoger lo mejor. Santa Delfina, el gusto por lo nuestro. Estamos llegando a la recta final del partido. Estamos empatados 1-1. Un minuto para el final. Es momento de hacer el último cambio. Entra con todo a la cancha. Surge una pequeña confusión. La afición explota, retumban las gradas. Es el momento de refrescarse. Se encamina. Domina, mete centro. ¡Gol! La tecnología cambia. La pasión y el respaldo permanecen. Maximizamos tu vida. Continuamos entonces platicando con nuestros invitados, la doctora Ilse Álvarez y el diputado Jean-Paul Brière. Diputado, entonces, ¿cuál es el futuro para el guatemalteco ahora? Bueno, yo comparto el tema de la documentación, es un tema sumamente sensible y es un tema de seguridad nacional por los datos que manejan de todos nosotros. En ese sentido, pues obviamente, si se vulnera los datos, pues en las instituciones de Estado también se pueden vulnerar los datos en las empresas que manejan de forma privada nuestros datos, valga la redundancia, de todos nosotros. Entonces, a corto plazo, vamos a ver qué sucede con estos cambios que está haciendo el director de migración, si funcionan. Aparentemente hoy ya no hubieron colas, vimos todas las noticias que habían 8 personas haciendo cola y los números se habían entregado. Decía, mire, váyase a algún lugar y usted le tocó el número 300, 400, le va a tocar más o menos que lo atiendan a las 11 de la mañana, regrese a las 11 de la mañana y ya empezó el trámite. Hoy funcionó, vamos a ver mañana si realmente también funciona de la misma manera, bien, y vamos a ver viernes. Pero ¿qué va a pasar cuando ya la policía ya no esté ahí? ¿Qué va a pasar con el OND y el director de migración a las temprano a hacer la visita? ¿Qué va a suceder? Entonces, esperemos que por lo menos esto se mantenga el tema. O hablábamos hoy también con el director de migración si se podía hacer una app, llamadas telefónicas o un programa en computadora donde uno pudiera desde su computadora hacer su cita, imprimir un nombre con su número con un código de barras y llegar a la hora que le correspondiera para poder tramitar su pasaporte. Los operativos que se han hecho van dirigidos al tema de los tramitadores. Pero el tema de los tramitadores, obviamente ese precio lo repartían entre por lo menos 5 lugares. Migración adentro, las patrullas de policía que circundaban, los empleados del banco, más ellos. Entonces, si se ataca a uno de los lugares, ¿cree usted que esto sea sostenible en el tiempo? Yo creo que en la medida que de verdad el director de migración ponga sus barbitas en remojo y tome las medidas correctivas, esto no va a pasar. Yo entiendo que el guatemalteco a veces necesita viajar y tiene una emergencia y realmente qué incómodo es. Había gente que decía que llegaba a las 3 de la mañana y ya no había turno y que le tocaba dormir ahí porque si no, no conseguía turno y la gente subía. Yo recuerdo haber visto varias quejas en el Facebook, la gente decía, hoy voy a ver si tengo suerte, de que tal vez me toque número y de verdad me den mi pasaporte. Pero en realidad no debería ser así de difícil. Estamos pagando por el servicio, no nos están regalando el pasaporte y tiene un precio que para muchos guatemaltecos es duro de pagar porque representa cuántos días de un salario mínimo. Entonces, lo que el Estado tiene que hacer es volverse eficiente, pero yo ahí pienso que hay que invertir en tecnología. Tecnología y seguridad en tema informático, porque digamos acá el problema empieza cuando Migración cruza su base de datos con RENAP
que RENAP también ya tuvo un problema de seguridad. Yo no sé si ustedes se acuerdan que la base se cayó, que vendieron el programa fuente para poder leer los chips. Entonces, el asunto es, ¿y quién tiene acceso a esa información privilegiada de seguridad? Debería ser solo el Estado, en un programa madre fuente muy bien cuidado, con procesos de seguridad que hiciera muy sencillo y muy accesible, que cualquier guatemalteco que está con su papelería en orden pueda obtener. ¿Usted cree que el Estado es tan seguro? No, debe serlo. Ese es el ideal. Bueno, debería ser. Sí, debe serlo. Hemos pensado eso, debería serlo. Debería pero ¿es serlo. tan seguro? Por supuesto que no, también lo comparto, pero podríamos llegar a hacerlo, por supuesto. Podría invertirse en programas, podría invertirse en tener una ventanilla única. Yo no sé por qué al final del día no podemos tener una ventanilla única donde estuviera ya la base de datos para licencia, para pasaporte, para DPI, para toda nuestra documentación. Se podría hacer. Obviamente esto requiere también una voluntad política, estoy consciente de eso, una voluntad política para ir avanzando en nuestros temas. De que se puede hacer, lo podemos hacer definitivamente. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo el guatemalteco va a poder contar con ciertos tipos de trámites? Y no pensemos en el capitalino, pensemos en la gente del interior, que tiene que venirse para una licencia, para un DPI, para un pasaporte, acá, a la capital. Y en la que va a venir, a conseguir un turno para que le den cita para otro día de la semana. O sea... Primero, el Estado debería descentralizar el servicio. Yo tener acceso a ir como mínimo a la cabecera departamental y encontrar una agencia tan eficiente como la que encontramos en Guatemala. Después yo quisiera mencionar, lamentablemente en una gran mayoría, y como no hay estadística real, no sé cuántos de los guatemaltecos no saben leer y escribir y no hablan español. A mí me parece muy interesante instituciones como la SATO del IX, que están queriendo que se hagan todos los pagos en planilla electrónica a través del sistema de internet, cuando la gente no tiene computadora, cuando la gente no sabe leer y escribir. Entonces, si vamos a querer sistematizar y eficientizar, todos tenemos que leer y escribir. Y recuérdense que el nuevo sistema va a requerir que todos podamos usar un computador. ¿Cuántas personas del interior del país que no hablan español tienen acceso a una computadora en línea con una oficina de gobierno? Entonces, estos sistemas son únicamente accesibles en la medida en que el Estado los facilite. Si yo no hablo español porque hablo una lengua maya, si yo no tengo, digamos, acceso a saber leer y escribir porque es una realidad del país, tiene que haber una oficina del Estado que reconozca esa realidad de mi falta de educación y me facilite un intermediario que me apoye a hacer esta tramitología de manera sencilla y adecuada. Yo he visto que hay oficinas de Estado que se han apoyado en ciertos bancos y han abierto oficinas dentro de los bancos como una forma de aperturar los servicios. ¿Pudiera el Estado pensar en apoyarse en gobernaciones departamentales, en municipalidades importantes? Ahora, la pregunta es siempre, ¿para cuándo? Yo escucho muchos planes, muchas ideas, le escuché al mismo director de Migración, vamos a hacer, vamos a volver. Ok, ¿para cuándo? Bueno, ¿para cuándo? La respuesta debería darla él, pero en este sentido creo que deberíamos de ir planteando, de hecho ya desde hace muchos años se viene planteando la descentralización. OASI también establece que es la organización que regula este tema de los pasaportes, que no hayan para un país como Guatemala, que no hayan 2 o 3 lugares donde se puede imprimir el pasaporte por temas de seguridad, pero se puede hacer para la captura de datos. Pueden haber en los 22 departamentos una oficina de migración para captura de datos, mandar esa información a unas 1, 2 o 3 oficinas centrales y al día siguiente que las personas recojan su pasaporte. Eso es también por temas de seguridad, caemos al mismo tema de seguridad, pero la captura de datos sí se puede centralizar, por lo menos, si no en los 22, podríamos pensar en 12 o 15 departamentos de entradita. Creo que al final del día también es un tema de voluntad política que se puede llegar a hacer. Perdón, migración sale en números verdes, no es una institución que sale en números rojos, es una institución que sale en números verdes todos los años. Yo le aseguro que han de ser reverdes. Reverdes. Estamos muy claros de que salen números verdes, seguro que son números verdes. Volvemos al asunto, pasan gobiernos, pasan administraciones, pasan directores de migración, porque lo más fácil es que caiga el director de migración, claro, como es muy posible que vaya a suceder al próximo escándalo, pero eso no soluciona el problema. No, yo creo que también la nueva juventud va a generar nuevas
probabilidades y nuevos proyectos, porque por ejemplo, pudiera ser que el uso del internet en el teléfono también genere unas nuevas aplicaciones que nos permitan. De hecho, yo les voy a hacer un comentario que a mí me llamó mucho la atención. Tuve oportunidad de ir a Taiwán y yo veía que las personas con el teléfono pagan. El teléfono sirve como tarjeta de crédito. Yo me ponía a pensar, si a nosotros nos roban el teléfono en cada esquina y cada persona en estos países tiene su vida ahí, tiene su banco, tiene su teléfono, su internet, las llaves de su casa, todo está sistematizado en un aparato electrónico. Entonces, yo creo que la tendencia mundial va a ser esa, la simplificación de los procesos a través de la sistematización. El asunto es, la tecnología va abaratándose en la medida en que va siendo más accesible. El problema es que eso tarda en llegar, y las cosas al Estado tardan en llegar 10 veces más tarde, para redundar, porque por ejemplo eso de pagar con el teléfono ya está en los Estados Unidos, ya está en Europa, ya está en muchos lugares del mundo. Aquí, a pesar de que las empresas son privadas, todavía no lo tenemos de esa manera, y tarda. Ahora, las cosas al Estado tardan. A manera de conclusión, bueno, ¿qué puede esperar el ciudadano que tiene que, dentro de unos meses, dentro de unos días, empezar a tramitar su pasaporte? ¿Qué puede esperar? Yo lo que veo ridículo, inconcebible, es que si antes se hacía bien el proceso del tema de los pasaportes, ¿por qué vamos retrocediendo y no vamos avanzando? Vamos a ver las acciones en la otra semana o en 2 semanas, miraremos las acciones que está tomando el director de migración a ver si fueron correctas. De momento o aparentemente hoy podríamos decir que fueron las correctas por cómo se dio ya el tema de la emisión, perdón, de ir a hacer la cola y que den su número para sacar su pasaporte el día de hoy. Miremos mañana, yo creo que podríamos darle un seguimiento nosotros del Congreso. De hecho, se está citando todas las semanas al director de Migración en la Comisión de Relaciones Exteriores para ver el seguimiento que vaya funcionando. Creo que de momento podemos hacer. A ver, no es que estemos retrocediendo, es que eso ha sido cíclico en lo que lo ha tenido el Estado o lo ha concesionado. Correcto. Porque yo recuerdo cuando Migración estaba en el antiguo Club Americano, sí, allá en la zona 1, las colas daban la vuelta y llegaban a Correos. Y yo recuerdo también cuando lo pasaron a la zona 8, también llegaban, las colas eran gigantescas. Luego entonces por eso surgió la concesión. Entonces llegaba uno a traer y tenía el pasaporte en 1 hora. Sí. Y luego ahora resulta que vuelta lo mismo. Pero la peor de las noticias es que también viene el tema de las licencias, que viene por el mismo camino. Sí, yo creo que ahí tenemos otro gran reto como país, digamos. El tema de las licencias es muy eficiente, ha sido muy eficiente, pero el gobierno debería copiar el modelo de cómo funciona en lo privado para poderlo implementar. ¿Sabe por qué no lo puede copiar? Por una sencilla razón. Porque si yo soy negligente en la empresa privada, me echan en un segundo. Por supuesto. Si usted es negligente en el Estado, lo premian. No solo lo premian, usted es inamovible. Entonces, eso nunca va a ser. Perdón, pero estamos pensando que el Estado va a poder ser eficiente para eso, y quizás sus tareas son las de estar revisando, investigando, fiscalizando, pero puede delegar esas cosas, ¿o no? Las puede, bueno, el reto del país es que no debería las bases de datos de temas de seguridad concesionarlas ni privatizarlas. Debería el Estado ser el garante de esta información privilegiada. Así debería funcionar. Lo que pasa es que en la práctica no está pasando. Yo ya vi al señor director que está hablando de que en un mes aparentemente van a tener que ver en el Congreso si le prorrogan el contrato, qué hacen, porque nos vamos a quedar sin licencias, y ya lo manifestó, que va a tener algún tipo de problema porque necesita otra nueva concesión. Pero el Estado previendo, es que yo siento que es más barato para términos financieros el Estado ser el productor de los documentos de seguridad y tener en la mano los procesos de seguridad que estarlos delegando a alguien más. O sea, la empresa privada está ganando y ganando bien por hacerlo. El Estado ya no se está... En migración también ganan bien. Sí, yo me imagino, pero oficialmente no sabemos. Pero el asunto está en que el Estado debería tener la capacidad de poder guardar esta base de datos de manera eficiente, estar asegurando la información de los ciudadanos. Yo creo que las personas que fueron al RENAP saben lo que fue estar en el RENAP. Tenía una amiga que la casaron consigo misma.
tenía otra que la casaron con alguien que no sabía quién era, pero cuando fue a sacar su partida de matrimonio estaba casada con alguien que no conocía. En fin, lo que les quiero yo decir es el Estado en este proceso de ir capturando datos y sistematizando ha cometido una serie de errores y le han costado al guatemalteco mucho tiempo y dinero. Bien, pues muchas gracias a nuestros invitados, les agradecemos mucho por haber estado con nosotros, a la ex viceministra de Gobernación Ilse Álvarez, al diputado Jean-Paul Brier, muchas gracias por haber estado con nosotros, a ustedes también, como siempre les agradecemos su atención a Estado de la Nación, pero recuerden, vienen los deportes, ya están listos los protagonistas, así es que nos van a contar mucho. Adelante con ello, buenas noches, pásela bien.